Bueno, primero agradecer la participación a esta jornada por la desmanicomialización ética y derechos humanos a nuestros participantes. Por un lado tenemos nuestra invitada, Paula López Arango. Ella es médica generalista, trabaja actualmente en el Centro de Salud Alfonsina Storni de la ciudad de Rosario. Y por otro lado tenemos a nuestro invitado, Lucas de Candia, médico generalista, trabaja actualmente en la coordinación de la carrera de posgrado de especialización de Medicina General y Familiar en la Universidad Nacional de Rosario. En el marco de la planificación y de la organización de esta jornada, nos parecía muy interesante que puedan participar, teniendo en cuenta y dado el contexto en el que nos encontramos, este contexto de pandemia que venimos atravesando socialmente, donde hay sobreinformación, donde hay incertidumbres, donde hay muchos puntos, digamos, que, que nos atraviesan como estudiantes también. Nos parecía súper importante tenerlos como participantes, ya que ustedes son participantes, ¿no?, de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras por la Salud Colectiva. Entonces nos parecía muy importante que puedan estar para brindarnos información, para darnos a conocer sobre este pedido, sobre esta necesidad y esta emergencia, ¿no?, como trabajadores de la salud. Así que nuevamente les agradecemos que estén acá, agradecemos su participación y le damos la palabra si quieren ir contextualizando, primero contarnos un poco y después ir tocando distintos puntos que nos sean de interés, digamos. Muchas gracias. Bueno, empiezo. Gracias a ustedes por la invitación y por la organización del evento. Es siempre interesante generar encuentros, aunque sean en este marco virtuales, pero para tocar estos temas. Bueno, en principio comentarles la experiencia de la constitución de la Asamblea de los trabajadores y las trabajadoras por la salud colectiva. Este es un espacio de encuentro de trabajadores y trabajadoras de Rosario, y se fueron sumando compañeros y compañeras de alrededores, en donde lo que motivó el encuentro en principio fue la preocupación, la angustia, hasta cierto punto el desasosiego por el momento de la pandemia en Rosario. Nuestros encuentros empezaron en el mes de septiembre, cuando, bueno, veíamos que se estaba acercando el peor momento, teníamos enorme cantidad y creciente de contagios, y por consiguiente se veía venir una enorme cantidad de fallecimientos por COVID, y lo que, bueno, nos generaba esta sensación tan negativa, la percepción de que en cierta medida había una naturalización del impacto de esta catástrofe, de esta pandemia, ¿no? Había una cierta tendencia a naturalizar lo que la pandemia estaba provocando, iba y sigue provocando, y las pérdidas de vidas humanas, ¿no? Era un momento, sigue siendo un momento en donde creemos que el sentido común del cuidado colectivo de alguna manera va perdiendo fuerza. Hay días que nos levantamos un poco más negativos, como hoy, y sentimos que la noción del cuidado colectivo está un poco más postergada que otros días. Pero entendemos que es por ahí, digamos, frente a una crisis sanitaria como esta, que atraviesa la vida de las personas en todas sus dimensiones. Es necesario que a la cabeza esté la noción del cuidado colectivo, la noción de que la vida y el bienestar del otro, de la otra, valen. No importa quién sea, ¿no? No solo de los círculos y los vínculos cercanos, sino esta noción del cuidado del otro, de la otra, como otro ciudadano sujeto de derecho. Me parece que algo de eso está al menos postergado en lo que es el sentido común. Bueno, la primera convocatoria de la Asamblea tenía que ver con volver a encontrar ese eje, y también, ¿por qué no ser un espacio de cierta catarsis, de pensamiento crítico, de compartir experiencias? Bueno, también un poco de desahogo, también funcionó para eso. Pauli, si querés agregar algo. Tenía el micrófono apagado. ¿Pueden escuchar una niña detrás? No se asusten. Eh, no, un poco eso, creo que
que la idea de esa asamblea tuvo que ver mucho con salir de nuestro trabajo y pensar con compañeros, que es lo que hacemos habitualmente en la residencia de medicina general, digamos, que también soy parte, digamos, porque soy tutora en el centro de salud de las residentes. Y un poco es eso, ¿no? Pensar con otros, a una escala que no sea la individual, y pensar cómo convertirnos en un actor político para poder agendar otra cosa, ¿sí? Como decía Lucas recién, bueno, hoy es un día en el que eso, como que vemos una barrera inmensa, ¿no? O sea, ustedes habrán visto las imágenes del día de ayer, y la postales, digamos, de los próximos días, de la cantidad de muertes que para nosotros son evitables. Y cuando decimos evitables, decimos que más allá de que las terapias no estén colapsadas y que no tengamos que decidir como trabajadores a quién se interna y a quién no se interna, ni elegir a qué persona salvar y qué no, si hay más contagios, hay más muertes. Porque el bicho se comporta de esta manera, digamos, el virus se comporta de esta manera. Entonces, por eso nosotros hablamos de muertes evitables, por eso las intervenciones que venimos haciendo, digamos, con esa intención, ¿no? De entender, plantear, bueno, esto es un problema mundial, que no es de Rosario, no es de la provincia de Santa Fe, no es de la Argentina, es un problema mundial, que ningún país tuvo una resolución mágica, digamos. Tenés mejores o peores indicadores, pero nadie tuvo tiene la solución. Veremos qué pasa cuando venga la vacuna, que tampoco es la solución asegurada, digamos. Pero claramente lo que nosotros queremos plantear en la asamblea es, bueno, acá están pasando cuestiones que son evitables. Hay muertes que son evitables. Y como ustedes, o capaz que no lo han leído, pero digo, de alguna manera en las redes corre las historias de esas personas. Y lo que nosotros tratamos de hacer en eso de relatar las historias de las vidas que se perdieron, tienen que ver con esto, con que no son números, no son 35, 47, 49 muertos por día. Son nombres, son historias, son familias, son familias que van a quedar atravesadas por esto durante mucho tiempo, porque la muerte, el duelo de alguien no se tramita de un día para el otro. Nosotros hacíamos comparaciones porque 2 edificios de calles altas explotados por día. Digo, si lo dimensionáramos de otra manera, realmente no estaríamos naturalizando el problema como algo, bueno, es lo que nos tocó, es la pandemia. Así que bueno, un poco la idea de la asamblea tiene que ver con esto, ¿no? Con considerar las muertes otras personas que tienen vida, que tienen hijos, que tienen pareja, que tienen amigues, que tienen historias de vida, y sobre todo tratar de transmitir que esto tiene, no sé si soluciones, pero sí podemos disminuir la cantidad de muertes, la cantidad de personas que se mueran, digamos. Y eso, al trabajo diario, cuando uno trabaja en el territorio y está enfrente a la familia o que se murió, o que está grave, o que está enferma, y que recién se enferma, hay medidas que son protocolos, son guías, que son para todo el mundo. Pero después te encontrás con la particularidad de esa familia, de esa población, en el contexto en el que viven, con su situación socioeconómica, bueno, todo eso hace que en el cotidiano uno puede trabajar así a lo loco, digamos, pero después cuando uno reflexiona que esto tiene que ser una salida colectiva. Claramente, ni con un protocolo, tiene que haber medidas poblacionales, tiene que haber equipos de salud a la altura, pero los equipos de salud tenemos para decir, bueno, estamos cansados, estamos trabajando a destajo, estamos sin vacaciones, digo, y vamos por otro lado a tomar decisiones poblacionales de apertura, como la que ustedes vieron ayer, el fútbol, la playa, las fiestas, digo,
y todas cosas que la gente hace porque están permitidas, ¿eh? O sea, no es que la gente es mala y se reúne, no, son cosas que están permitidas, digamos. Eh, Así que bueno, la asamblea vino a tratar de sostenernos de alguna manera, como dijo Luca, en algo que sea una resolución colectiva y con un pensamiento crítico, porque hay argumentos para sostener lo que decimos, digamos, ¿no? En una de las asambleas participaron gente del CONICET que planteaban cuestiones muy concretas, o sea, gente que se ha dedicado a estudiar números, lo que ustedes quieran, digamos, pero gente que está pensando en el problema desde otra mirada. Y con el problema, que todos los problemas que acarrea ese problema, digamos, ¿no? O que trae como consecuencia. Así que yo creo que la mirada, esto es uno de los ejes que ustedes tienen en la jornada, me parece muy importante, que es la otredad, ¿no? Que dejemos de contar muertos, que dejemos de contar casos, y que uno después en el territorio no son ni muertos ni casos, son tal paciente con tal nombre, con tales hijos, con tales familias, con tales circunstancias, con tal vida, con tales condiciones de vida. Y bueno, me parece que la asamblea es algo súper positivo y que asumo que también es más trabajo, ¿eh? Porque hay que sostener un espacio, hay que estar disponible, hay que escuchar, hay que pensar, cuando en la realidad viene sucediendo todo lo contrario a lo que de alguna manera el pensamiento crítico de esa asamblea viene postulando. Bueno, es muy interesante todo lo que están diciendo, agradecerles de nuevo y acá rescatar 3 cuestiones que me parece que fueron diciendo, pero bueno, si se pueden seguir comentando, digamos que una es esta cuestión de estos comentarios normalizadores que se escuchan de la situación, como por ejemplo que hay que aprender a convivir con el virus, si te agarra, ¿no? Después esto de poder de cómo desarmar esta naturalización del virus por parte de la población, esta naturalización de la muerte, y en relación a eso, esto que hablábamos de la dimensión de la otredad, que es una de las dimensiones de esta jornada, esto de sacarle la categoría de número a las personas fallecidas, visibilizar los rostros, la identidad, su historia. Veíamos imágenes que comparten en el Facebook de la asamblea, bueno, imágenes de movilizaciones, además de la asamblea. Es terrible, ¿no? Lo que está pasando, esto de no poder ponerle un nombre a esa persona o a esa familia. Y por otro lado, otra de las cuestiones que también mencionaron es la ignorancia del sufrimiento del personal de salud, ¿no? Que está poniendo su vida, está poniendo su cuerpo, está dejando su casa, dejando su familia, ¿no? Y bueno, y por otro lado, no hay respuesta. Faltan respuestas, falta movilización, faltan programas, faltan políticas públicas. Bueno, ¿qué hacemos con esto, no? O de todas formas me parece, como siguen remarcando ustedes, súper interesante el movimiento colectivo, digamos, siempre de lo interesante de las crisis o en este momento de la pandemia o en la pandemia salen estos movimientos sociales o colectivos que de alguna manera me parece que ayudan o contribuyen a poder dialogar, conversar, intercambiar y sostener, ¿no? ¿No es cierto? Sostener, soportar el sufrimiento de alguna manera como sociedad. ¿Arrancas vos o arranco yo, Pauli? Hay mucho para decir. Sí. Bueno, tomo el primer punto que señalabas, Margarita, de la frase convivir con el virus. Bueno, nosotros pensamos que es una frase poco feliz y que engloba diferentes cuestiones, dimensiones que hay que desarmar de a poco. En principio, voy a empezar por desarmar las frases desde la perspectiva más técnico-epidemiológica, si se quiere, o científica.
Convivir con el virus significa permitir que el virus circule. El virus no es una entidad que tiene, digamos, vida propia y autónoma. Es un microbio que vive dentro de las personas o en otros casos de animales, ¿no? Y su persistencia tiene que ver con el contagio de persona a persona. Por lo cual, convivir con el virus es una frase que engloba la naturalización de los contagios. Como bien decía Pauli, si hablamos de contagio, hablamos de muerte, ¿no? Sabemos que en todo el mundo el 1 al 2% de los infectados, aún sin que el sistema de salud se colapse, aún pudiendo atender a todo el mundo en las mejores condiciones, el 1 al 2% de los infectados muere. Lamentablemente esa es la proporción. Y en algunos grupos, que son los grupos de riesgo o los mayores de 60, esa proporción aumenta, por supuesto. Entonces, el primer punto de desarmar esta frase de convivir con el virus en términos epidemiológicos supone aceptar el contagio, aceptar la persistencia de los contagios y aceptar que eso va a implicar muertes, como decía antes muy bien Paula, evitables. Muertes, vidas cortadas por la mitad que podrían haber sido salvadas. Nosotros entendemos podrían haber sido porque de la mano de un cuidado colectivo, que entendemos que debe ser coordinado desde el Estado, frente a una crisis que cada uno se salve como pueda, no es el mejor camino. Los hechos de la realidad lo demuestran. El mejor camino es un Estado presente que asuma su lugar de gobernar, manteniendo lineamientos del cuidado colectivo con normas claras. Ese es el camino. Digo, hay ejemplos en el mundo donde esto ha tenido algún resultado destacable. Yo siempre tomo un ejemplo que me parece muy interesante, que es el de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que tiene alguna ventaja territorial por ser una isla, pero al principio de este drama, desde el gobierno nacional, la primer ministra, mujer, con una noción de cuidado muy clara, convocó a un acuerdo social y colectivo a los 5 o 6 millones de habitantes. Y vamos a cuidarnos todos. Y ahí entran en juego normas colectivas, con cierre de actividades, y normas individuales, con uso de barbijo, con distanciamiento. Convocó a una estrategia que incluye el cuidado colectivo y el compromiso individual con ese cuidado. Hoy es un país que suprimió el virus. Bueno, volvamos a nuestro contexto. Rosario, Santa Fe también logró un resultado así de exitoso. De la mano del ASPO, del aislamiento social preventivo obligatorio, coordinado por el gobierno nacional a partir de marzo, Rosario llegó a junio sin casos. Llegó a junio en un escenario de control de la circulación viral. ¿Qué pasó de junio para acá? Bueno, todo quedó en manos de la responsabilidad individual. La noción de lo colectivo como cuidado quedó postergada. Esa postergación de que nos cuidamos entre todos y todas, de que lo que yo hago tiene implicancias en la posibilidad de enfermar y de morir de otro o de otra, quedó postergado, fue quedando atrás en el discurso oficial y en las prácticas. Individualidades, personas que no se cuidaron por necesidad o por decisión, trajeron el virus de Buenos Aires a Santa Fe nuevamente, después lo distribuyeron en diferentes barrios y diferentes sectores, y volvimos a tener una enorme transmisión comunitaria como tenemos ahora. Bueno, eso es todo lo que se puede esconder en términos epidemiológicos atrás de la frase convivir con el virus. Una naturalización de que esta pandemia la tenemos que pasar con las bajas que tengan que ser. Es casi una metáfora bélica. Nosotros la discutimos fuertemente, entendemos que no hay que convivir con el virus, hay que pensar estrategias colectivas de afrontamiento del virus, porque desde lo colectivo, si tenemos un plan claro de cuidado, de cómo todos y todas debemos cuidarnos, esto se resuelve, como lo han resuelto en otras comunidades. Ahora, ese cuidado colectivo no depende de la idea o de la inquietud de cada uno. Depende de un Estado, de un gobierno democrático elegido por el pueblo, que tiene la función de coordinar ese cuidado colectivo, de convocar a ese cuidado colectivo.
Y la experiencia reciente nos muestra que cuando hubo un Estado que asumió esa responsabilidad, mayoritariamente la ciudadanía acompañó. Mayoritariamente, cuando tuvimos que quedarnos y cuidarnos, lo hicimos. Entonces, es posible otro camino en la línea del cuidado colectivo. Convivir con el virus y naturalizar que algunos van a quedar en el camino, bueno, de ninguna manera es la mejor manera o la mejor estrategia de afrontamiento. Paula, no sé si vos querés agregar algo, si no, yo sigo con otra cosa que tiene todo que ver claramente. Me parece que está muy, muy claro lo que dijo Lucas, digamos, sería redundar un poco. Si quieren seguimos con otras preguntas u otras ideas. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de ver la asamblea porque quedó grabada en Facebook y por ahí rescatamos algunas cuestiones que nos interesan trabajar o por lo menos que las comenten de cómo las piensan ustedes. Que hay algo que tiene que ver con todo lo que venías nombrando, Lucas, y esto del convivir con el virus que implica como cierta negación, ¿no? Como que al principio fue todo incertidumbre y miedo o paranoia y se terminó transformando en la negación de, bueno, como protección psíquica y también como un acto de egoísmo del no pensar en el otro y bueno, esto de si lo agarro, lo agarro. Y Alberto, yo no recuerdo el apellido, pero Alberto en la asamblea menciona que hay, bueno, dos maneras de agarrar el virus, que es como la leve y la manera gatillada, que a la mayoría de las personas le agarran la leve, entonces como que se toman de, no, pero no pasa nada, es una simple gripe, salen, y la gente que tienen la desgracia de agarrar la manera gatillada, que es la más fuerte del virus, que no se termina salvando en realidad, es como que no la puede contar, o sea, no tienen la posibilidad de decir, che, esto es grave, porque se terminan llevando el cuerpo. Y esto de tener como de reconocer de que la vida se transforma, o sea, que el virus vino a transformar la vida, no es un momento, como se pensaba a principio de año, bueno, estos son 15 días, es un mes y después pasa, y hablaban, hay un concepto que me gusta que es como el de el duelo de lo que no va a ser, como aceptar que este 2020 y no se sabe hasta cuándo, la vida no va a ser como era y querer obligar y poner la rutina de todos los días y de querer ver a la gente que veías todo el tiempo es no aceptar este duelo y es un trabajo que tenemos que hacer todos, todas y cada uno y una y me parece que es eso como volver a incitar a la reflexión propia, porque está esta hegemonía del individualismo que hace que nos olvidemos de que siempre hay un otro, y ahora más que siempre hace peso esto de pensar en el otro, o sea, si no pensás en que vos podés contagiar, porque sos vos el que llevas el virus, no el que está andando por ahí y que justo te agarra, eso, cómo tratar de hacer para conversar con las personas y decir, che, pero de verdad esto es grave, y si no pensamos entre nosotros y nosotras, nos podemos llegar a morir o a afectar una cantidad de gente enorme. Bueno, primero, después Luz, si vos querés reforzarme, pero con números y estadísticas que tenés mucho más que yo, digamos, pero a mí me parece que de esa charla que tuvimos con la gente del CONICET y Alberto, que yo tampoco me acuerdo el nombre, ahora Lucas lo va a recordar seguro, él habla de la negación como un mecanismo de defensa y habla de la incertidumbre. Y por eso nosotros, digo, no solo nosotros, la asamblea, lo que proponemos o lo que tiramos sobre la mesa para que los que están gobernando en este momento puedan contemplar y por lo menos considerarlo como una posibilidad, es amenguar esa incertidumbre de no saber si se cierra hasta cuándo se cierra, si se abre por cuánto tiempo. Digo, eso tiene una idea, una propuesta concreta que tiene que ver con el cierre programado, intermitente, por un tiempo concreto, y sobre todo lo que él plantea es, de esa manera uno, digamos, una manera de paliar, no la vamos a subsanar de una, pero sí paliar esa incertidumbre que nos genera o que nos venía generando el ASPO o la DISPO que fue después, ¿no? Y cuando bueno,
eso hay una estrategia distinta y que nosotros creemos que puede ser totalmente contundente a la hora de el día a día, ¿no? Bueno, viene bueno, y de la cantidad de pacientes enfermos y la cantidad, por ende, de muertos. Y a eso nosotros nos referimos con muertes evitables. Después, digamos, el Estado tiene un montón de herramientas, de instituciones con las que podría ser una llegada a la comunidad de la importancia o del peso o de realmente la dimensión que tiene esta enfermedad, esta pandemia. ¿Sí? Pero tiene que ser coherente con las medidas poblacionales que vos como gobernante estás tomando. Si yo te digo hay que cuidarse, y por otro lado abro la Florida, abro la playa, abro los encuentros, abro los bares, yo ese doble discurso no me queda claro. ¿Sí? A mí me queda claro porque yo la estoy viendo de todos los días, porque todos los días veo la cantidad de pacientes que atendemos, la cantidad de pacientes que se mueren, ¿sí? Pero si el Estado tiene herramientas concretas, muy concretas, más allá de las ordenanzas, de las disposiciones de los decretos, tiene, no sé, tiene la tele, tiene los medios, tiene la posibilidad de hacer, no sé, hay cuestiones gráficas, visuales, que tienen mucho impacto, digamos. Hay un video que es que una nieta recibe un abuelo y va manchando todo de verde, se van manchando las paredes, la cara del abuelo. Bueno, eso tiene un impacto realmente totalmente distinto a nos cuidamos entre todos, nadie se salva solo, o convivir con el virus. ¿Se entiende? Me parece pero el mensaje es contradictorio. O sea, si el mensaje es contradictorio, alguien que está mirando la tele y ve que, no sé, que alguien despide un colectivo de fútbol y toda la gente que hay junta y gente sin barbijo, y después te estoy diciendo, no, vos vas al consultorio y tenés síntomas compatibles, y yo te digo, te tenés que aislar vos y tu familiar por 14 días. No puedo, me dicen, o sea, claramente no puedo hacer eso. Además, como que realmente es cada vez más difícil que la familia sostenga los aislamientos, por la cuestión social, por la cuestión económica, y hay un mensaje claro que contradice lo que venimos haciendo en los territorios, o en los efectores de salud, y desde la salud no se puede resolver, solamente desde la salud. Es imposible resolver una pandemia. ¿Sí? Es como querer tapar el sol con la mano. Realmente una pandemia solo desde salud es imposible. No estamos dimensionando realmente la amplitud, la dimensión, valga la redundancia, del problema. O sea, claramente, si vos te podés ir a tomar una cerveza a un bar, pero no te podés ir a hacer un DNI recién nacido, es que hay algo que no es coherente ahí. ¿Se entiende? Si hay un paciente que tiene una discapacidad y no puede hacerse un certificado de discapacidad con lo que eso implica en las prestaciones, pero sí se puede tomar una cerveza, bueno, hay algo que no estamos entendiendo, hay algo que no está claro. Y concretamente, la población lo que va es el sentido común. Y el sentido común reinante es el hegemónico, y el hegemónico es esto, es la contradicción constante, es el doble discurso constante, que en un primer momento el hegemónico era con una disposición que vos te quedabas adentro de la casa y vos podías salir solamente por algunas cuestiones. Hoy es al revés, cuando más cantidad de muertes tenemos en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿cómo hacemos? No lo sé, no lo tenemos claro, ¿no? Nosotros estamos en esa pelea, en esa discusión, en eso, tratando de agendar, tratando de pensar con otros, pero ¿cómo? No lo tenemos resuelto, claramente, ¿no? Sí creo que hay herramientas que tiene el Estado que son masivas y que no se están usando, digamos, ¿no?
Claro, perdón, ¿no? Ahí me parece re interesante esto que vos decías y lo importante que la población pueda conocer y pueda saber que estas nuevas medidas o estrategias que se quieren, que se proponen, digamos, no tienen que ver con una cuarentena interminable, digamos, sino con la intermitencia, digamos, que eso permite, creo que uno visibilice que no es retroceder, porque está ese miedo por nuestra parte, digamos, o la sociedad en general, miedo de volver para atrás, de retroceder. Entonces, bueno, pensar estas nuevas estrategias como esto de poder avanzar, de poder eh, intentar solucionar lo que se pueda, digamos, y sostener lo que se pueda hasta tener otras medidas, ya sea una vacuna, otras formas que complementen, digamos. Eso por un lado. Y esto último que decías, Pauli, está bueno en el sentido de que es otra de nuestras dimensiones de esta jornada que tiene que ver con la salud, digamos, volver a repensar este concepto de salud, ¿no? Y no pensarla, no pensar este concepto de salud implicado en lo individual, digamos, o solamente relacionado a cuestiones que tengan que ver con la medicina, sino con una cuestión más colectiva, porque abarca a toda la población Ujú. en general. Entonces, le damos, le tiramos, digamos, todo esta carga o este peso al personal de salud, no se puede, digamos, ¿qué pasa con el resto de la población o qué pasa? Entonces, me parece muy interesante volver a repensar este concepto y más en este momento, ¿no? Yo quería retomar dos señalamientos que hizo Maite, que me parecen muy ricos, de la jornada que organizó la Asamblea en conjunto con los investigadores de CONICET en relación a cómo pensar estrategias para la pandemia. Uno fue el concepto que aporta Alberto Kornblit, que es un investigador de CONICET, él es virólogo, y él, esto que vos bien decías, invitaba a pensar la enfermedad provocada por el virus, que este es un virus que es una variante nueva del virus, pero que la familia de los coronavirus existen desde hace mucho y todos los años circulan. Y la enfermedad que causan son cuadros virales relativamente insignificantes, ¿no? Con un cuadro clínico que pasamos sin pena ni gloria, que no tendría mucha relevancia. Pero luego ocurre una enfermedad gatillada por el virus, es decir, el virus dispara una tormenta inmunológica en algunos pacientes, no está del todo claro por qué, en quién sí y en quién no. Hay un montón de hipótesis al respecto que no tiene sentido ampliar ahora, pero por algún motivo que no está del todo claro, hay personas que frente a la infección con el virus desarrollan una enfermedad mucho más grave y un porcentaje no menor de esos mueren. Entonces ese es un primer punto en donde negar, minimizar, como tristemente decía Bolsonaro de la gripecinia, bueno, esas denostaciones traen atrás un posicionamiento ideológico terrible, de desprecio hacia la vida, de ausencia del Estado en términos del cuidado colectivo. Bueno, hemos visto manifestaciones nefastas de este tipo en todos lados. Ese era un punto que quería destacar. Digo, nadie la pasa bien o nadie tiene garantizado pasarla bien con este virus. Cualquiera que se infecte, sea la edad que sea, hay posibilidades que le vaya muy mal. Entonces ese es también un primer punto, negar la dimensión del riesgo que este virus supone es un lugar peligroso. Y por otro lado, otro de los invitados en ese encuentro fue Daniel Feierstein, que es un sociólogo, investigador de CONICET, que también hizo aportes que para quienes pertenecemos al campo de la salud, desde la medicina, como Paula y como yo, la verdad es que escuchar ese tipo de reflexiones nos ilumina, nos abre mucho la cabeza. Y él planteaba esta cuestión de hay que hacer el duelo por el año que ya está, pasó y no vamos a tener, el duelo por los encuentros, las salidas, las actividades, por todo lo que se perdió, porque estamos frente a la peor crisis sanitaria de nuestra historia, de los últimos 100 años, el mundo no vivió una crisis sanitaria de estas dimensiones. Entonces, retomo esta famosa respuesta de Dolina en una entrevista, si tengo que dejar de tomar una cerveza
para que no se muera más nadie, regalo todas las cervezas de mi vida porque no se muera más nadie. Bueno, creo que con la genialidad que solo Dolina tiene, sintetiza esto. Esta negación y este no querer hacer el duelo por lo perdido nos lleva a suponer que podemos ir a la isla y organizar una fiesta, podemos ir a festejar o a alentar a nuestro equipo favorito, podemos organizar una marcha en el monumento o en el obelisco, donde sea, para pedir por lo que creemos que es correcto pedir y es válido en la democracia, pero podemos organizar actividades que generan contagios. El encuentro entre personas genera contagios. Entonces, esta negación permite que cada uno, desde su lugar de necesidad de demandar o de disfrutar, o de no perder lo que no quiere perder, lo que duele perder, de ese duelo no realizado, bueno, abona, pone un poquito más para este riesgo o este problema colectivo. Entonces, ese punto, Maite, que vos destacabas y que Daniel en la charla describe con mucha más claridad que nosotros, el duelo no realizado tiene deleterias consecuencias de enormes dimensiones. Y como decías, Paula, recién, tenemos muchas incertezas, mucho desconocimiento respecto al virus. Ahora, tenemos alguna certeza de qué se puede hacer, qué funciona y qué no. Entonces, la convocatoria es, asumimos lo que no sabemos, asumimos que no sabemos quién de los que se va a infectar puede terminar con un cuadro grave y morir, eso no lo sabemos. Ahora, sí sabemos que si nos cuidamos, si usamos las medidas de protección individual, si tenemos normas de cuidado colectivo, la transmisión se frena. Rosario y Santa Fe lo lograron, no hace falta ir a ver experiencias internacionales, lo vimos acá, entonces se puede. Hay estrategias que funcionan. Entonces, en el punto actual, hasta que la vacuna esté disponible y sea una salida colectiva y ojalá definitiva a este meollo, hay que sostener una estrategia integral. Y en esa integralidad hay que señalar con mucha contundencia lo que esbozaba con ejemplos Paula. El aislamiento y la pandemia no afectan igual a todos los sectores sociales. Las aperturas para que se pueda ir a tomar cerveza son solo para una proporción, o ir a comer afuera, o hacer una fiesta, o lo que fuera. Hay un sector de la población que espera decisiones del Estado para sostener sus necesidades básicas. Ese sector más fragilizado requiere una presencia estatal muy integral. No es solo prevenir contagios, es sostener un abordaje integral. Sí, está buenísimo. Todo lo que dice Daniel en esa asamblea es tremendo. A mí como estudiante de musicoterapia también me llamó mucho la atención y creo que está bueno como presenciar estos encuentros porque ahí mencionaban esto de la reducción de daños, o sea, no sabemos cómo actuar, pero tenemos que aprender a actuar y si hay gente que lo está estudiando y hay algunas certezas, bueno, ¿cuáles son? Aprendamos y construyamos a partir de eso, o sea, planifiquemos, otra de las cuestiones. Nuestras jornadas se encuadran en la asignatura de planificación y gestión. Bueno, ¿cómo es la planificación y la gestión en esto del virus? Escuchemos a las personas que lo están vivenciando, que por ahí no tienen todo claro, porque somos humanos y porque estamos estudiando y es una partícula que es un virus que se está estudiando, pero bueno, saben algo que uno no sabe y como eso también, no llevárselas como, bueno, ya fue, esto va a seguir siendo así, hay que vivir de esta manera. Y quería también recalcar esto que dice Paula del doble discurso, como nosotros ahí presentamos, bueno, el año de la paradoja, qué cosas se dicen, qué aparece por el otro lado, hacia dónde corre uno en esta línea que vas hacia un lado y apareces del otro, y es como que recae también la importancia de la decisión personal, pero en relación a lo colectivo, y eso es relevante. Quería preguntarles con esto del aislamiento intermitente, ¿cómo fue que se desató? Bueno, calculo por la cantidad de muertes que estuvieron vivenciando y que aparecieron. Y ahí mencionaban esto de la selectividad que maneja el aislamiento intermitente, como de esto de planificar, de que no sea un aislamiento para todos los lugares iguales, ni siquiera, digamos, como país, podemos planificar un aislamiento intermitente
al igual que otros, porque tenemos condiciones de posibilidad totalmente diferentes, pero hasta incluso dentro del mismo país, las provincias tienen otras condiciones. Y bueno, esto, la medida del aislamiento intermitente, ¿cómo vendría a proponer la planificación, digamos, esto de las fechas y lugares para salir y para quedarse en la casa, y el tener en cuenta esto, de que tampoco caiga la economía y que la gente pueda seguir comiendo, como eso, que se pueda seguir la vida con otro tipo de aislamiento que involucra otras cuestiones. Por ahí si quieren mencionar algo de esto. Pauli, ¿querés arrancar o arrancó? Voy. Bueno, el aislamiento selectivo, planificado e intermitente es una propuesta que hacen, es justamente este equipo de investigadores de CONICET, que propone intervenciones poblacionales, digamos, hasta ahora son las únicas efectivas para frenar la pandemia, intervenciones poblacionales con aislamientos, con cierres de actividades, pero intermitentes, de manera que la interrupción de la vida laboral, social, sea la menor posible, ¿no? Esa intermitencia nos permite frenar el ciclo viral cada cierto tiempo, por eso intermitentes. El virus tiene un ciclo de contagio, ¿no? Cada persona infectada cursa un cuadro de unos 10 días en promedio, durante los cuales puede contagiar y unos días antes de empezar su cuadro, y después deja de contagiar. Entonces, si cada tanto se interviene la circulación de las personas con un aislamiento intermitente, aunque sea breve, las propuestas iniciales eran de una semana o menos, cada 3 o 4 semanas una de aislamiento, eso permitía cortar el ciclo de contagios cada cierto tiempo y ir frenando. Selectiva porque se pensaba por zonas, por lugares y por actividades. Entonces se podría estratégicamente ir pensando a dónde aplicar este aislamiento, en qué localidad, en qué barrio, en qué comunidad, digamos, según dónde haga uno el abordaje, el diseño de la estrategia, pensar esa selectividad, tanto por actividades como por áreas geográficas, en qué nivel poner el límite. Planificado, ese tomando muy fuertemente este concepto de Feuerstein, de la certeza para adelante, que es una forma de convocar mucho más contundente, es decir, vamos todos y todas a una estrategia en donde sabemos cuándo se abre, cuándo se cierra, cuándo se puede trabajar, cuándo se puede salir, se puede ir a correr, se puede ir y cuándo no, digamos, y todos nos hacemos cargo de sostenerlo por el bien colectivo. Entonces la planificación invita el momento que veníamos y seguimos transitando del ASPO y DISPO, tiene una noción de que si las cosas salen mal, viene el castigo, volvemos para atrás, volvemos a fase 1. Entonces tiene una connotación también muy negativa, muy de, fracasamos. Entonces el aislamiento, el ASPI, aislamiento selectivo planificado intermitente, tiene esa noción de vamos a planificar para adelante. Entonces en este momento nos guardamos, y absolutamente todo el mundo se cuida. En este salimos, trabajamos, tenemos alguna posible actividad, digamos, social, digamos, no, bajo ningún esquema reunirnos a comer en una casa es posible, lamentablemente en este momento eso no es posible, pero bueno, había algunas actividades. Esa era la propuesta. Debo decir tristemente que fue la propuesta del equipo de CONICET desde julio, se viene hablando de esto, nosotros la tomamos de alguna manera, la hicimos propia y también intentamos acumular colectivamente para agendarla, pero esta propuesta no fue tomada por ninguno de los gobiernos y no fue implementada. Hoy es otro escenario, hoy habría que definir, no digo que la estrategia no sea útil, siempre lo es y podría ser igualmente efectiva, lo que habría que definir es cómo hoy una intervención como el ASPI sería útil implementarla. Habría que sentarse a diseñarla en este momento para adelante. Insisto, hasta que la vacuna no esté disponible, no tengamos la certeza de que tenemos una vacuna segura y efectiva, hay que pensar cómo transitar, cómo llegar con la menor cantidad de pérdidas posibles.
Paula, no sé si vos querés agregar algo. Pauli, no me dejes solo, no hablo más, sino. No, es que no, es tan claro mi compañero que sería como redundante. No, con respecto al AFI, él puede hablar con mucha más propiedad que yo, digamos, y es como dice Lucas, esto es dinámico, digamos, o sea, es la pandemia, la enfermedad y los problemas son dinámicos, pero no solamente la pandemia, habitualmente los problemas son dinámicos. Y en ese punto hay que estar a la altura de esas situaciones. O sea, una posibilidad es negar los problemas, como se está haciendo ahora, digamos, y otra posibilidad es hacerle frente a los problemas y diseñar distintas estrategias. Digamos, una propuesta de los investigadores del CONICET, con fuertes argumentos, es la que escuchamos y la que en algún momento usamos de bandera, que bueno, hoy por hoy no sé cuál sería, si sería exactamente esa la estrategia. Capaz que una parte, capaz que digo, pero hay conceptos muy claros que me parece que tienen que ver con el análisis del problema al respecto de la negación como seres humanos, los mecanismos de defensa que usamos, digo, que son partes del problema que vos tenés que analizar para diseñar una estrategia. Digamos, si vos no desmenuzás bien el problema, la estrategia que intentes sopesar sobre el problema va a fracasar, digamos. Entonces, me parece que usamos esta estrategia o esta propuesta de estrategia como para graficar que hay posibilidades de otras estrategias, digamos, ¿se entiende? Eh, y seguramente no es lo mismo la ciudad de Rosario que la ciudad de Santa Fe, que están en la misma provincia, ¿sí? Y las estrategias no serían las mismas, digamos, seguramente. Sí hay algo que es contundente, que las medidas tienen que ser poblacionales, digamos. Solo a la voluntad individual y a la responsabilidad individual, claramente eso fracasa. Acá y en la China, y no es un refrán, acá y en la China realmente, ¿no? O sea, las respuestas individuales fracasan, o sea, la responsabilidad individual fracasa. Digamos, y eso lo vemos todos los días, los que trabajamos en el territorio y los que lo vemos por las noticias. Yo creo que no sé, es los trabajadores del campo de la salud y de los campos que se quieran sumar, estamos a disposición para pensar cuáles serían las estrategias, digamos. Nadie está cerrado a una ni a cuál sería la perfecta. Pero estamos esperando que nos convoquen, digamos, para pensarlas en conjunto, ¿sí? Porque si la pensamos nosotros solos, no va a tener el impacto que si la pensamos con quienes gobiernan en este momento, que son los que toman las decisiones, pero le falta un insumo, le falta una pata, le falta una parte del problema, que somos los trabajadores. ¿Se entiende? Que somos los trabajadores quienes podemos dar cuenta de lo que pasa en el territorio. Sí, más allá de que claramente se necesiten medidas, diseños y estrategias ya, digamos, como se propone, botón rojo ya, me parece que estos encuentros, que estas asambleas y que estas juntadas, digamos, ayudan a poder visibilizar todo esto que se está viviendo, todo lo que se está viviendo en cada territorio, en cada población. Bueno, exclusivamente estamos hablando acá de Rosario, ¿no? Pero dentro de Rosario los diferentes sectores, creo que el poder juntarnos y ponerlo, digamos, en conversación y ponerlo a que otros puedan escuchar, es un gran paso y realmente agradecemos que hoy estén acá participando de esta jornada. La verdad que estamos muy agradecidos. No sé si quieren algo más, mi compañera. No, por ahí, para que no se extienda tanto, porque hay como un límite de entrevistas, si quieren agregar algo más y para ir como cerrando, pero creo que pasamos como por las cuestiones que más nos interesaba trabajar. Y bueno, que esto creo que podríamos estar hablando como un día entero, porque implica muchas dimensiones. Cada opinión que tiene el personal de salud que trabaja es importante y siempre aparece como algo nuevo que hay que tener en cuenta, pero bueno, tenemos que hacer recortes por tema de tiempo en la entrevista, así que si quieren decir algo más, como para ir cerrando, acá está el lugar. Nada, yo quiero agradecerles por habernos invitado
Y festejar que haya una jornada como esta, me parece que es algo para festejar, porque bueno, ustedes se están formando o se están terminando de formar, no sé cuántos años duran musicoterapia. Dani ya no se va a enojar conmigo cuando se entere de esa parte, 5. Pero me parece que es algo para festejar, ¿no? O sea, poner a jugar el pensamiento crítico siempre es algo para festejar, digamos. Eso. Lo mismo, celebro el encuentro, agradezco fuertemente la invitación, la verdad que un gusto participar, y es necesario en estos tiempos en donde el encuentro físico lo evitamos como medida de cuidado para el otro, para la otra, es necesario que hagamos uso de la imaginación, la creatividad y la tecnología para generar otros modos de encuentro, de cercanía, de apoyo para poner en acto lo que decimos de lo colectivo. Lo colectivo es esto, es intercambiar perspectivas, opiniones, experiencias para construir algo más amplio. Así que celebro que aún en este momento, en esta coyuntura tan compleja, estén haciendo el enorme esfuerzo que significa organizar una jornada. Lo celebro y bueno, agradezco mucho la invitación. Bueno, y gracias es a ustedes también, es un gracias recíproco. Y bueno, con esto damos por finalizada la entrevista y como con gran conclusión, la salida es colectiva, necesitamos también medidas de políticas que no sé si nos aseguren, pero que nos ayuden a pensar en esta colectividad y tratar de dejar de lado ese individualismo que lamentablemente ni ahora ni nunca nos va a llevar a ningún lado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.